Durante años, la vida mediática de Irene Rosales ha estado marcada por silencios estratégicos, por declaraciones medidas y por una elegancia que pocas figuras del panorama televisivo han sabido mantener ante la presión constante de los focos. Sin embargo, nada, ni su pasado público, ni sus experiencias como colaboradora televisiva, ni siquiera la sombra siempre presente de la figura de Kiko Rivera, había preparado al público para la sorprendente noticia que ella y Guillermo revelaron recientemente. Nos vamos a casar. Una frase sencilla, contundente, pero cargada de historia, de emociones acumuladas y de un futuro que, hasta hace poco, muchos creían incierto o incluso imposible. Ese anuncio no solo confirmó meses de rumores, sino que también abrió un nuevo capítulo en la vida de una mujer que ha tenido que recomponerse una y otra vez, frente a una España que la sigue desde hace más de una década. Para comprender la magnitud del anuncio, es necesario retroceder en el tiempo y explorar cómo Irene llegó a este punto, cómo nació su relación con Guillermo, y por qué esta promesa de matrimonio ha provocado tanta expectación, tanto en los medios como entre sus seguidores más fieles. Porque lo que se ha confirmado ahora no es simplemente una boda, es un renacimiento, un giro narrativo inesperado en la vida de una mujer que, tras años de sufrimiento, críticas y desafíos personales, finalmente parece haber encontrado la estabilidad emocional que tanto había buscado. Irene Rosales nunca imaginó que su vida amorosa volvería a ocupar titulares tan intensamente. Después de su separación de Kiko Rivera, muchos pensaron que no volvería a abrir su corazón de manera tan pública. El desgaste emocional de aquella relación, marcada por escándalos, tensiones familiares, episodios de fragilidad emocional y pérdidas dolorosas como la muerte de su madre y su padre, habían dejado huellas profundas. España la había visto llorar, callar, sostener a una familia que no siempre la sostuvo a ella, y retirarse del foco mediático alegando que necesitaba proteger su salud mental. En su momento, la frase que pronunció en televisión, "No puedo más", resumió el agotamiento acumulado durante años de tormentas personales. Por eso, la aparición de Guillermo en su vida fue interpretada por muchos como un soplo de aire fresco, aunque en un primer momento nadie imaginó que fuese algo tan serio. Él no era famoso, no pertenecía al mundo mediático, y precisamente por ello, muchos pensaron que la historia no pasaría de ser un capítulo breve en la búsqueda de estabilidad emocional de Irene. Pero quienes la conocen bien aseguraban que esta vez algo era distinto. Se la veía más tranquila, más serena, menos condicionada por opiniones externas. Había recuperado la sonrisa, esa sonrisa auténtica que no mostraba desde hacía años, y que revelaba un cambio profundo. Irene estaba empezando a reconstruirse desde dentro. Guillermo llegó en el momento preciso, cuando Irene ya no buscaba ser rescatada, sino ser acompañada. Un hombre discreto, de presencia calmada, con una personalidad sólida y alejada de todo tipo de alarde. Su manera de entrar en la vida de Irene fue lenta, prudente, respetuosa. No intentó ocupar espacios que no le correspondían. Simplemente se convirtió en un apoyo constante, en una figura de estabilidad para ella y, sobre todo, para sus hijas. Ese detalle fue determinante. Irene nunca permitiría que alguien se acercara a su corazón si esa persona no demostraba también sensibilidad y respeto hacia las niñas que tanto ha protegido de los focos. Guillermo no solo lo entendió desde el principio, sino que lo asumió como un compromiso espontáneo. Con el paso de los meses, las apariciones juntos se hicieron más frecuentes, aunque siempre discretas. Nada de posados oficiales, nada de exclusivas, nada de declaraciones oportunistas. Pero la prensa, siempre atenta, comenzó a notar miradas, gestos, complicidades que hablaban por sí solas. Los rumores de convivencia aparecieron muy pronto, seguidos por especulaciones sobre un posible compromiso. Sin embargo, Irene se mantenía firme en su silencio, quizás porque aún no se sentía preparada para enfrentarse nuevamente a la avalancha mediática
que podía desencadenar cualquier declaración suya. Todo cambió la tarde en que una periodista le preguntó directamente, sin rodeos, si había planes de boda con Guillermo. Irene sonrió. Esa sonrisa tímida pero luminosa que tantas veces ha intentado disimular sus emociones. Y respondió con una frase que, en segundos, se convertiría en portada nacional. Sí, nos vamos a casar. Lo hemos decidido juntos, con calma y con mucho amor. Fue la primera vez en años que Irene hablaba de una decisión tan íntima sin quebrarse, sin vacilar. Había en su voz una seguridad que llamó la atención, incluso de los más escépticos. Guillermo, presente a su lado, simplemente tomó su mano y la apretó suavemente, como quien confirma que cada palabra pronunciada es tan suya como de ella. La imagen, difundida por las redes sociales, generó una ola de comentarios que iban desde la sorpresa hasta el entusiasmo absoluto. ¿Qué había detrás de ese momento tan significativo? Según fuentes cercanas, la decisión de dar el paso no fue impulsiva, ni producto de la presión social. Al contrario, fue el resultado de largas conversaciones, de noches enteras compartiendo sueños, miedos y proyectos. Ambos coincidían en que construir una familia formal y estable era el siguiente paso natural de su relación. Guillermo había sido claro desde el principio. No quería ser una figura pasajera en la vida de Irene y sus hijas. Y ella, que había aprendido a desconfiar de las palabras vacías, reconoció en él un compromiso real, tangible, que no necesitaba demostraciones públicas para ser auténtico. El anuncio también llevó a muchos a preguntarse cómo reaccionaría el entorno de Irene, especialmente considerando su pasado mediático y los conflictos familiares que arrastró durante años. Sin embargo, sorprendentemente, las primeras reacciones fueron de respeto. Incluso voces que antes habían sido críticas se mostraron comprensivas, argumentando que Irene merecía una nueva oportunidad de ser feliz, sin la carga del pasado. La opinión pública, generalmente dividida respecto a ella, se alineó por primera vez en mucho tiempo en un sentimiento colectivo. Era el momento adecuado para que Irene siguiera adelante. Pero la historia no termina allí. La forma en que Irene y Guillermo decidieron dar la noticia también revela mucho sobre cómo ambos conciben el amor, la intimidad y el futuro que están construyendo. No hubo exclusivas vendidas, ni fotografías preparadas, ni estrategias mediáticas. Fue una declaración sencilla, casi familiar, dedicada más al corazón que al espectáculo. Y ese gesto, en una época donde muchas parejas públicas utilizan su historia para ganar visibilidad o negocio, fue interpretado como una prueba de madurez y de honestidad emocional. Además, detrás del anuncio se esconde un proceso personal profundo que Irene ha vivido durante los últimos años. Para muchos, su relación con Guillermo representa no solo un nuevo amor, sino una victoria íntima contra el dolor, contra los juicios injustos y contra las inseguridades que la habían acompañado desde su juventud. Irene había tocado fondo en más de una ocasión. La pérdida de sus padres, su exposición permanente en televisión, las tensiones familiares con los Rivera, la presión mediática que la empujó a abandonar su carrera televisiva temporalmente. Todo ello formó parte de una etapa oscura que parecía no tener fin. Por eso, ver a Irene renacer a través de una relación sana ha generado un sentimiento de empatía colectiva que pocas veces se ve en figuras mediáticas. Para comprender plenamente la magnitud del compromiso entre Irene Rosales y Guillermo, es imprescindible adentrarse en la historia íntima de cómo comenzó todo. Porque, contrariamente a lo que muchos imaginan, este amor no nació de una coincidencia, ni de una atracción repentina, ni fue el resultado de un impulso pasajero. Surgió de manera sutil, casi imperceptible, como una brisa ligera que apenas se nota al principio, pero que con el tiempo termina envolviéndolo todo. Así fue como Guillermo llegó a la vida de Irene, sin estridencias, sin pretensiones, sin querer ocupar lugares que no le correspondían. Y quizás precisamente por eso, porque no intentó reinventar la vida de Irene, sino acompañarla con paciencia, este amor creció tan profundamente,
Después de su separación de Kiko Rivera, Irene atravesó uno de los periodos más duros de su vida. La ruptura no solo significó el fin de un matrimonio, sino el fin de una etapa vital marcada por la intensidad emocional, por la exposición mediática constante y por la sensación de estar siempre en el centro de un huracán. Para muchos, Irene era la mujer fuerte, la que aguantaba todo, la que sostenía una familia llena de dramas. Pero la realidad era mucho más compleja. Irene era una mujer agotada, herida y profundamente necesitada de paz. Fue en ese contexto de fragilidad emocional cuando comenzó, silenciosamente, la presencia de Guillermo. No se trató de un romance fulminante, ni de un flechazo que lo cambia todo en cuestión de segundos. No. Fue una conexión que surgió desde la conversación, desde el respeto mutuo, desde un terreno emocional que para Irene se había vuelto desconocido. La calma. Los primeros encuentros entre ambos fueron casuales, o al menos así los describió Irene tiempo después. Pero lo cierto es que, desde el principio, hubo una afinidad especial. Guillermo, con un carácter tranquilo y una actitud observadora, supo escucharla sin juzgarla, sin intentar ofrecer soluciones rápidas, sin entrar en el papel de salvador que Irene tanto temía. Ella no necesitaba que la rescataran, necesitaba que la comprendieran, y él lo entendió desde la primera conversación. En aquellas primeras charlas, Irene descubrió una faceta de sí misma que creía perdida. La capacidad de reír sin miedo, de contar anécdotas sin sentir que serían analizadas por el público, de mostrarse vulnerable sin tener que justificar nada. Guillermo, alejado del mundo mediático, veía en ella a una mujer real, no a un personaje televisivo. Para Irene, ese detalle fue el primero en generar una forma de seguridad emocional que no experimentaba desde hacía muchos años. Con el tiempo, esas conversaciones se volvieron más frecuentes, más profundas. Compartían café sin prisa, caminatas largas donde hablaban de todo, de la vida, del dolor, de las responsabilidades, de sus sueños personales, y donde el silencio era tan cómodo como las palabras. Guillermo nunca intentó ocupar el lugar de protagonista. Prefería ser testigo atento de cada gesto de Irene, de cada sonrisa recién recuperada, de cada momento en el que ella se permitía volver a confiar. Según personas cercanas, fue durante una de esas conversaciones tranquilas cuando Guillermo le dijo una frase que, aunque simple, marcaría el inicio real de su historia. No estoy aquí para complicarte la vida. Estoy aquí para hacerla más ligera. Esa declaración, que podría parecer sencilla, impactó profundamente en Irene. Había vivido demasiados años rodeada de conflictos, tensiones y expectativas ajenas, como para imaginar que alguien pudiera ofrecerle precisamente aquello que más necesitaba: paz. Guillermo no ofrecía promesas grandilocuentes, ni escenarios de fantasía. Ofrecía presencia. Y eso, para Irene, era un tesoro. A pesar de esta conexión creciente, Irene se mostró cautelosa. Había aprendido, a lo largo de sus experiencias sentimentales, que abrir el corazón tiene consecuencias, especialmente cuando la vida personal está expuesta al escrutinio mediático. Cada paso que daba debía ser medido, especialmente por sus hijas, quienes siempre fueron su prioridad absoluta. De hecho, uno de los temores más grandes de Irene era cómo introducir a Guillermo en la vida familiar sin generar confusión o presión para las niñas. Pero ese proceso, lejos de ser una carga, se convirtió en un camino sorprendentemente natural. Guillermo, consciente de la delicadeza del asunto, nunca forzó nada. No intentó asumir un papel paternal, ni buscó imponer su presencia. Simplemente estuvo ahí, disponible cuando Irene lo consideraba oportuno, respetando cada límite y cada necesidad. Con el tiempo, sin ninguna planificación, se convirtió en una figura estable para las niñas, quien, según fuentes cercanas, desarrollaron un cariño profundo hacia él. Mientras esa relación íntima se consolidaba, el mundo exterior apenas sabía lo que estaba ocurriendo. Los rumores comenzaron a aparecer meses después, cuando los paparazzi captaron algunas imágenes de la pareja compartiendo momentos cotidianos.
La prensa especulaba. Los programas de televisión analizaban cada gesto, pero Irene seguía en silencio. No quería exponer a Guillermo, ni tampoco adelantar acontecimientos que aún estaban en proceso de construcción. Ella prefería dejar que la relación creciera lejos del ruido. Y es que, aunque Irene había aprendido a convivir con la presión mediática, sabía que Guillermo no tenía ninguna experiencia en ese mundo. Al contrario, él era una persona reservada, poco amante de los focos, con una vida discreta y sin interés por convertirse en un personaje público. Para Irene, protegerlo era una forma de protegerse a sí misma, porque sabía que esta relación era distinta, que no podía someterla a la volatilidad de los platós, ni a la opinión constante de quienes no sabían nada de su vida real. Pero el amor, cuando es verdadero, cuando es profundo, tiene un modo natural de hacerse visible. Era inevitable que la complicidad entre ambos comenzara a llamar la atención. Se les veía felices, en paz, conectados de una manera que pocos podían describir con palabras. Y mientras los rumores crecían, Irene empezaba a preguntarse si había llegado el momento de admitir públicamente lo que su corazón ya sabía desde hacía tiempo. Que Guillermo no era una etapa pasajera, sino un compañero de vida. Durante meses, la pareja debatió en privado sobre cuándo y cómo anunciar su relación oficialmente. No querían hacerlo por presión externa. No querían hacerlo para cerrar un capítulo anterior. Querían hacerlo porque, simplemente, era el momento adecuado. Y ese momento llegó cuando Irene sintió que había recuperado lo suficiente de sí misma como para compartir su felicidad sin miedo a perderla. Aunque desde fuera parecía que todo había ocurrido de manera repentina, lo cierto es que Irene y Guillermo construyeron su relación desde la raíz, desde la amistad, desde la escucha, desde la comprensión mutua, desde la libertad emocional. Cada paso fue calculado con amor y con paciencia, como si ambos supieran que la solidez del futuro dependía de la estabilidad del presente. Uno de los momentos clave en la evolución de esta historia ocurrió durante un viaje que realizaron en verano, lejos de España, en un lugar donde podían caminar sin ser reconocidos, donde podían reír abiertamente, donde podían ser simplemente dos personas enamoradas, sin la carga de los titulares. Fue allí, en ese entorno sin ruido, donde ambos comprendieron que la relación había alcanzado un punto de madurez que ya no podía negarse. Guillermo, en su estilo tranquilo, fue quien planteó por primera vez la idea de formalizar la relación. No lo hizo como una propuesta tradicional, sino como una reflexión sincera sobre el futuro. Si estamos construyendo algo tan bonito, ¿por qué no darle forma de manera definitiva? Irene, sorprendida pero profundamente emocionada, no respondió de inmediato. Necesitó tiempo para procesarlo, para reflexionar sobre qué significaba ese paso. Y, según fuentes cercanas, lo hizo con la claridad emocional que había estado desarrollando durante los últimos años. Decidió que esta vez no actuaría por impulso, ni por miedo, ni por presión externa. Actuaría por amor, por convicción y por deseo propio. Fue así como, semanas después, mirando a Guillermo a los ojos en una conversación nocturna, pronunció una frase que selló el destino de ambos. «Estoy lista. Sí, quiero construir una vida contigo». Ese fue, en esencia, el nacimiento real del compromiso que hoy celebran públicamente. Un compromiso que no nació para ser un espectáculo, sino como una consecuencia natural de una relación sana, madura y profundamente emocional. Y aunque el anuncio oficial llegó mucho después, aquellos que conocen a Irene aseguran que, desde ese momento, todo cambió en ella. Volvió a sonreír con más frecuencia. Volvió a cuidar de sí misma con una delicadeza que había perdido durante sus años más turbulentos. Comenzó a hablar del futuro sin temor. Comenzó a imaginar un hogar compartido. Y sobre todo, comenzó a creer que sí, que era posible volver a amar sin dolor, sin desgaste, sin miedo. Mientras tanto, Guillermo continuó siendo su refugio emocional. No intentó cambiar nada de su esencia, ni influir en su estilo de vida, ni dictar cómo debía manejar su pasado mediático. Él simplemente se convirtió en un compañero en el sentido más profundo de la palabra.
alguien que camina a tu lado sin pedir protagonismo, sin cuestionar tus heridas, sin exigir versiones idealizadas de ti. Así nació un amor que pocos esperaban, pero que todos, tarde o temprano, acabarían celebrando. La confirmación del compromiso entre Irene Rosales y Guillermo ha marcado un antes y un después no solo en sus vidas, sino también en la percepción pública sobre una mujer que durante años vivió atrapada entre el dolor, la exposición mediática y la búsqueda constante de estabilidad. Ahora, con un proyecto de boda en camino, Irene se encuentra frente a un futuro que nunca imaginó volver a construir. Un futuro en el que el amor, la serenidad y la felicidad no son excepciones, sino parte natural de su día a día. Aunque la pareja no ha revelado muchos detalles, fuentes cercanas aseguran que Irene quiere una ceremonia íntima, lejos del espectáculo mediático que durante años la acompañó. No busca titulares, no busca cámaras, no busca un evento que termine convertido en un producto de consumo televisivo. Irene quiere, por primera vez en mucho tiempo, algo que le pertenece solo a ella. Un momento sagrado, auténtico, donde el amor sea el protagonista y no la polémica. Guillermo comparte completamente esta visión. Él, que siempre ha evitado los focos, tiene claro que su boda no será un acto público, sino un encuentro emocional entre las personas que realmente han estado a su lado en los años difíciles. El plan, según quienes están cerca de la pareja, es organizar una ceremonia sencilla, rodeada de naturaleza, posiblemente en una finca privada donde nadie pueda interferir con la intimidad del momento. Irene siempre ha soñado con una boda que refleje su esencia. Elegante pero discreta, emotiva sin excesos, íntima pero profundamente significativa. No quiere un vestido ostentoso ni un montaje desmesurado. Quiere un ambiente cálido, una decoración basada en tonos suaves, flores naturales y una atmósfera que respire paz. Porque para ella, esta boda no representa únicamente la unión con Guillermo, sino el cierre simbólico de un ciclo doloroso y el inicio de una nueva etapa donde la felicidad no tiene que pedir permiso. Las hijas de Irene también jugarán un papel central en la ceremonia. Para ella, este no es solo un matrimonio, es la consolidación de una familia que se ha formado poco a poco, desde la confianza y el cariño. Las niñas han sido testigos del renacimiento emocional de su madre, y según personas del entorno, ven a Guillermo como una figura cercana, estable, cariñosa y respetuosa. No se trata de sustituir a nadie, sino de sumar amor, de construir un hogar donde todas se sientan seguras. Pero, como en toda historia humana, no todo es sencillo. Irene sabe mejor que nadie que su pasado aún genera ruido en el exterior, especialmente por su vínculo con Kiko Rivera. Aunque ambos han intentado mantener una cordialidad en beneficio de las niñas, la noticia del compromiso ha levantado inevitablemente preguntas sobre la reacción del DJ. Las redes sociales se han llenado de especulaciones, debates y comentarios. Algunos de ellos bien intencionados, otros no tanto. Pero Irene, con la madurez emocional adquirida durante estos años, sabe que no puede vivir para complacer a todos, ni justificar cada paso que da. El anuncio del compromiso también ha puesto de relieve un proceso interior que Irene lleva mucho tiempo trabajando: la recuperación de su autoestima. Durante años vivió a la sombra de polémicas ajenas, expuesta a críticas sobre su carácter, su forma de amar, su rol como madre y como pareja. Cada paso era cuestionado. Cada emoción era analizada públicamente. Ahora, sin embargo, Irene ha recuperado algo esencial: la capacidad de decidir sin miedo al juicio colectivo. Esa reconstrucción interna ha sido larga y dolorosa. La pérdida de sus padres la dejó emocionalmente vulnerable. La exposición pública la desgastó. La responsabilidad de sostener a una familia conflictiva la agotó. Pero también fue precisamente ese sufrimiento el que le permitió desarrollar una fortaleza emocional que hoy la define. Y Guillermo, con su sensibilidad y discreción, llegó en el momento exacto para acompañar ese proceso sin interferir en él. Muchos especialistas en psicología emocional han utilizado la historia de Irene como un ejemplo de resiliencia. Una mujer que, tras años de tormenta,
logró reencontrar el equilibrio, reconstruir su identidad y redefinir lo que significa amar. Su compromiso con Guillermo es la consecuencia natural de ese proceso, no un impulso para huir del pasado. Y eso explica, en parte, por qué la reacción del público ha sido tan positiva. España ha visto su sufrimiento, ha sido testigo de su caída y ahora celebra su ascenso. En cuanto a los preparativos, Irene se ha lanzado a esta nueva etapa con una mezcla de entusiasmo y prudencia. No quiere que la boda sea un evento caótico. Quiere que todo nazca desde la calma. Ha comenzado a hacer listas, a imaginar los pequeños detalles. El tipo de flor que quiere en su ramo, la música que sonará al entrar, la carta que leerá a Guillermo durante la ceremonia, un texto que, según algunas personas cercanas, ha estado escribiendo en secreto desde hace meses. Una carta que narra todo lo que él significó para ella en los momentos más frágiles de su vida. Guillermo, por su parte, se muestra completamente entregado al proceso. Aunque no es amante de la organización ni del protagonismo, sabe que esta boda es muchísimo más que un simple evento. Es la oportunidad de darle a Irene la estabilidad emocional que tanto ha buscado, y la confirmación pública de un amor construido desde la raíz. Las familias de ambos también han comenzado a reaccionar al compromiso. La familia de Guillermo lo celebra con discreción, acostumbrada a mantener los asuntos privados lejos del ruido. La familia de Irene, en cambio, vive este momento como una bendición. Saben cuánto ha sufrido, cuánto ha callado, cuánto ha dado por los demás, y ven en este compromiso una recompensa emocional largamente esperada. ¿Cómo será la convivencia a partir de ahora? Muchas fuentes aseguran que Irene y Guillermo ya mantienen un hogar compartido, donde la armonía reina gracias a pequeñas rutinas que para ellos representan muchísimo. Cocinar juntos, ayudar a las niñas con sus tareas, ver películas en silencio, compartir pensamientos antes de dormir. Es en esa cotidianeidad donde Irene ha encontrado una forma de felicidad que jamás imaginó recuperar. Sin embargo, también son conscientes de que el futuro traerá desafíos. Toda relación los tiene, y la suya no será la excepción. Irene deberá seguir enfrentándose a un público que observa cada paso que da. Guillermo deberá adaptarse a un entorno que le resulta ajeno y, en ocasiones, incómodo. La pareja deberá aprender a gestionar las diferencias, los desacuerdos y las presiones externas. Pero al mismo tiempo, ambos están convencidos de que con comunicación, paciencia y amor podrán superar cualquier obstáculo. Lo más significativo de este compromiso es el mensaje que envía, que siempre es posible comenzar de nuevo, que incluso después de años de dolor, de pérdidas irreparables y de relaciones fallidas, el amor puede renacer de la manera más inesperada. Irene es hoy símbolo de ello. Su historia ha inspirado a miles de mujeres que se han visto reflejadas en su valentía para cerrar un ciclo y abrir otro completamente distinto. A nivel mediático, la boda promete ser uno de los eventos más comentados del próximo año, incluso si es totalmente privada. La prensa ya especula con la lista de invitados, con el vestido, con la fecha exacta, con la posible localización. Pero la pareja insiste, y lo hará hasta el final, en proteger la intimidad del evento, porque saben que, si permiten que el ruido exterior invada ese día, perderán la esencia de lo que los une, la sencillez, la verdad, la calma. En definitiva, este futuro que Irene y Guillermo están construyendo es mucho más que un simple compromiso matrimonial. Es el resultado de un proceso profundo de sanación, aceptación y renacimiento emocional. Es la demostración de que el amor no llega siempre en el momento en que lo esperamos, pero siempre llega cuando estamos listos para recibirlo. Y hoy, Irene Rosales, la mujer fuerte, la mujer herida, la mujer resiliente, está más lista que nunca. Ellos lo han dicho con una frase que quedará para siempre en la memoria colectiva. Nos vamos a casar. Si esta historia te ha emocionado, si sigues de cerca la vida de Irene Rosales y quieres descubrir antes que nadie las últimas novedades, análisis profundos y relatos exclusivos sobre tus personajes favoritos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Haz clic en suscribirse para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes.
Activa la campanita y recibe notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo capítulo lleno de emoción, investigación y verdad. Tu apoyo es fundamental. Gracias por acompañarme en cada historia, por leer, por compartir y por formar parte de esta gran familia que valora el periodismo sincero y cercano. Y recuerda, tu suscripción hace posible que sigamos contando historias como esta.